momento de colocar todos los módulos de nuestra isla. Para ello repetiremos el mismo proceso que hicimos con los módulos bajos. Colocamos las patas, hacemos una preregulación a la medida. Recuerda que para ello tienes que saber de qué medida es el zócalo y dejar un poco más de margen para poder regular. Estos son los módulos que contiene nuestra isla. Un módulo bajo fregadero, un lavavajillas de integración, un módulo bajo placa y un extraíble. Pero solo los hemos colocado así para que los veas. Su posición real es esta. Ahora, con los módulos en su sitio, continuamos con el montaje. Es momento de nivelar la isla. Nos vamos a ayudar de un costado para que nos dé una primera medida. Con el nivel tenemos que observar si el módulo tiene que subir o tiene que bajar. Para ello nos ayudaremos de la regulación de las patas. Hacemos esta misma operación en todos los muebles hasta dejar nuestra isla bien nivelada. Y ahora verás que en el kit de montaje vienen 3 piezas. Estas 3 piezas sirven para hacer una estructura y que nuestro lavavajillas tenga la medida perfecta entre mueble y mueble. Colocaremos una pieza en la parte delantera, una pieza en la parte trasera y una última pieza en el centro. Con esto conseguimos hacer una estructura firme para nuestro lavavajillas. Con todos los módulos de la isla nivelados, procedemos a colocar los costados. Comenzamos por los de la parte de atrás y luego por los laterales. Nosotros nos hemos ayudado de unas presillas para dejarlos en su posición. Cosemos el módulo de la placa con el extraíble. Y a continuación cosemos todos los costados con nuestros muebles, creando así un único bloque. Es momento de colocar las encimeras. Comenzamos por la encimera de la isla. La dejamos en su posición y la abrimos con mucho cuidado. Quiero que te fijes en esto, tiene una doble protección. Todos los cantos vienen protegidos con espuma y además en las esquinas vienen protegidas con estos esquineros, lo que garantiza que nuestras encimeras llegan perfectas a todos los domicilios. Continuamos con la siguiente encimera, colocándola en su posición, para que a continuación podamos colocar el frente. Nosotros estamos en una exposición y no lo fijamos, pero nuestra recomendación es que utilices algún producto de fijación para colocar en la parte de atrás y que quede pegada a la pared. Con las encimeras en su sitio es momento de coserla a los muebles. Utiliza un tirafondo que no se pase de medida. Nosotros en este caso tenemos que sacar los cajones interiores para poder hacer esta operación mucho más cómodamente. Volvemos a colocar otra vez los cajones en su sitio y comprobamos que todo abre y cierra perfectamente. Continuamos con las rejillas que taparán el espacio que queda entre el frigorífico y nuestro módulo alto. Quiero que te fijes en la posición de cómo las colocamos, siempre con el pliegue hacia abajo. Le damos la vuelta al juego de rejillas y cosemos una escuadra a cada lado. Con este bloque creado, ahora solo tenemos que colocarlo en la parte de abajo del módulo alto. Si te has fijado, hemos sacado el frigorífico para poder hacerlo más cómodamente. Volvemos a colocar el frigorífico en su posición y ya tenemos este remate terminado. Es momento de integrar nuestro lavavajillas. Todos los lavavajillas se integran de una forma similar, pero cada uno tiene una especificación. Nuestra recomendación es que dentro del lavavajillas siempre viene un pequeño manual con todas las medidas. Obsérvalo, presta atención y sigue paso a paso todas las instrucciones que te ofrece el fabricante. Nosotros ya hemos colocado las primeras piezas, hemos unido la puerta de lavavajillas a la puerta de cocina y ahora solo nos queda unir el propio lavavajillas a toda la estructura de la isla. Para ello utilizaremos unos tirafondos laterales que nos suministra el fabricante de lavavajillas y colocaremos también unos tirafondos en la parte superior que anclan el lavavajillas finalmente a la isla. Llega
llega el momento de colocar los zócalos. Observarás que vienen siempre sobre medida. Nuestra recomendación: colócalo en la posición, marca sobre el costado, recorta y ya tendrás la pieza a medida. ¿Cómo funcionan las grapas? Es muy sencillo. En la parte de atrás del zócalo verás un carril. La grapa solo entra en una única posición y girándola a 90 grados queda fijada en el zócalo. Fíjate siempre que el perfil de goma quede para el suelo. Para fijarlas al mueble, coloca las grapas delante de cada pata y simplemente al levantarlo notarás cómo encaja perfectamente. Lo siguiente que nos toca es colocar el fregadero y el grifo. Para ello sacaremos el eje de nuestro módulo de fregadero y situaremos unas primeras líneas de referencia, fijándonos que el rebosadero queda en la parte de atrás. Le damos la vuelta al fregadero, lo colocamos sobre las líneas que habíamos marcado antes y marcamos también unas segundas líneas de referencia en el exterior, para más adelante descontar el borde del fregadero. En la esquina hacemos unos primeros vaciados que nos servirán para luego hacer el recorte con mayor precisión y sin dañar la encimera. Con el recorte ya hecho, colocamos el fregadero en su posición y marcamos el eje para colocar después el grifo y para hacer un pequeño vaciado en el rebosadero. Esta operación solo hace falta en las encimeras, que son de mayor grosor que 2 centímetros. Con la marca del grifo en su posición, procedemos a hacer el orificio. Introducimos las mangueras en el interior y lo dejamos fijado por la parte de abajo. Siempre es más fácil fijar el grifo si el fregadero no está puesto. Con el grifo ya instalado, colocamos también el fregadero. La mayoría de los fregaderos traen un kit para cuando más adelante tengas que hacer la instalación de fontanería. Si no es así, no pasa nada. En cualquier almacén especializado puedes comprarlo. En esta isla instalaríamos una placa con extractor incorporado, pero como puedes ver, la que hemos traído en nuestra exposición es de cartón pluma. Si esto fuera una placa con extractor, lo primero que haríamos es sacar el eje del módulo bajo placa, situarlo en el centro y hacer los vaciados igual que en el fregadero. Cuenta que estas placas con extractor bajan casi 20 centímetros para abajo. Algunas llevan la extracción hacia la izquierda, hacia la derecha o en la parte de atrás. No te preocupes porque tenemos solución para todo esto. Quiero enseñártela. Este modelo bajo placa viene con unas gavetas de menos profundidad para dejar un espacio libre y que salgan los tubos al exterior. Pero tranquilos, de esto no tenéis que preocuparos porque en Kublo hacemos nosotros el diseño. Así que solo dinos qué modelo de placa con extractor quieres colocar en tu próxima cocina y nosotros te buscaremos el mejor mueble para ello. Y así luce nuestra preciosa cocina Kublo. Recuerda que tienes más vídeos con instrucciones de montaje en nuestra página web www.kublo.com. ¡Hasta la próxima, Kublovers!